Vamos hacia una Venezuela libre de bandas criminales, aseguró Nicolás Maduro el pasado 20 de septiembre, luego de la intervención a la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua. Un centro penitenciario VIP donde operaba el Tren de Aragua, una organización delictiva que incluso se ha extendido a varios países como Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Pero estamos hablando de una incursión negociada. ¿Dónde está Héctor Guerrero Flores, el Plan Niño Guerrero? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio Sin Censura, cara a cara, junto al abogado Luis Izquiel, quien también es profesor de criminalística en la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo está? Hola Mildred, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Impacto Venezuela. Doctor, yo le quería consultar esto, o sea, estamos hablando de algo que se negoció porque el Estado no habla, o el gobierno de Maduro no habla en ningún momento, se refiere al Tren de Aragua, sino a bandas delictivas, punto número 1. Punto número 2, el PRAN, conocido por todo el mundo, no solamente por Venezuela, sino por otros países, quien entraba y salía como Pedro por su casa de Tocorón, no se sabe dónde está. Sí, la opacidad es lo que ha cubierto a esta operación del gobierno de Nicolás Maduro, que presuntamente contó con 11.000 policías y militares. Ahora bien, la pregunta que se hacen muchísimos venezolanos, y seguramente se están haciendo en Latinoamérica, es dónde está el PRAN, el cabecilla del Tren de Aragua, que era un recluso de la cárcel de Tocorón, y que sabemos que es Héctor Rutherford Guerrero, alias Niño Guerrero, y sus secuaces, lo que se denomina en la jerga penitenciaria los luceros, ¿no? Las manos derechas. No se sabe nada de ellos. No se sabe absolutamente nada porque no hay información oficial. Hay muchas especulaciones, informaciones, por ejemplo, de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, que señalan que han conversado con distintas fuentes y todas les han indicado que se trató de una entrega de la cárcel de Tocorón pactada con los pranes de allí, y que alias Niño Guerrero, el Gocho Weber, que era como su mano derecha, y otros de los principales cabecillas de esta organización criminal, habrían huido días antes de la operación. Hace 2 semanas es lo que se dice, y que incluso salieron de Venezuela. Bueno, fíjate tú lo grave que es esta desinformación, porque esto no solo atañe a Venezuela, al territorio nacional, estamos hablando de un delincuente de altísima peligrosidad, cabecilla de la megabanda criminal más grande del país, sino que esto también atañe a países latinoamericanos, porque sabemos que en al menos 5 países de Latinoamérica operan células del Tren de Aragua. Y es muy fácil pensar que una de las posibilidades que tendría alias Niño Guerrero es ir, por ejemplo, a Colombia, ir a Perú, ir a Chile, Moverse. ir a Ecuador, moverse por cualquiera de estos Y países. regresar cuando bajen las aguas a Venezuela. Podría ser. Entonces, yo me imagino que las autoridades de estos países latinoamericanos deben tener prendidas las alarmas ante la posibilidad de que Niño Guerrero vaya y migre a uno de estos países y desde allí encabece alguna de estas células del Tren de Aragua que están por Latinoamérica, algo que sería de suma gravedad. Entonces yo diría que ahí se aumenta la irresponsabilidad del silencio oficial, porque es un asunto, repito, que no solo le importa a los venezolanos, sino que también importa en Latinoamérica. Estamos hablando de la megabanda criminal de mayor expansión en los últimos tiempos dentro de esta región. No, y además de eso, o sea, el operativo que vimos el miércoles fue tranquilo, controlado. O sea, entraron tanquetas, todo, hubo algunas explosiones que se dicen que fueron los militares, o sea, hay versiones encontradas sobre ese particular, pero fue algo controlado. Entonces ahí es donde uno dice, hey, aquí está pasando algo raro porque el Tren de Aragua no actúa así. Y lo hemos visto en otros episodios. Lo mismo con el Conejo, con lo de la cárcel de Nueva Esparta, con la planta. O sea, esto fue totalmente distinto. Se esperaba no derramamientos de sangre, pero sí que una resistencia, pues estamos hablando de una megabanda criminal. Por ahí partimos de que esto pudo haber sido negociado efectivamente. Ahora bien, la gente no se explica cómo es que Tocorón tenía piscinas, parques, bancos, discoteca llamada Tokio, heladería, banco, un banco del Pranato, centro hípico, o sea, una ciudad turística dentro de una cárcel y donde las imágenes vienen a relucir desde el año 2015, 2016. Ellos mismos sacan videos a relucir impactantes de las fiestas
bueno, o sea, no sé ni cómo denominarlas, porque yo creo que ni los millonarios tienen fiestas tan exuberantes como las de ellos. Sí, fíjate, ayer, ¿Cómo se explica eso, doctor? ayer en muchas imágenes oficiales y otras que circularon por redes sociales, se evidenció lo que muchos veníamos denunciando desde hace tiempo, que es la existencia en Tocorón de esa anarquía que tú estás describiendo. Pero a eso se sumaron otras cosas, como por ejemplo la existencia de los túneles por donde presuntamente escaparon estos individuos. Eso sí no se sabía de la existencia de eso. Pero además mil de otras irregularidades que también se evidenciaron ayer. Por ejemplo, hubo videos donde se mostraron niños y mujeres que estaban dentro de Tocorón. Porque vivían ahí. Por eso, esa es otra demostración. Personas de la tercera edad, o sea, las familias vivían ahí con los presos. Eso es una completa anarquía y que demuestra también que el niño guerrero tenía control total sobre Tocorón y dejaba entrar al quien le diera la gana, sea día de visita o no sea día de visita, y que además esa gente dormía en una cárcel, lo que es una completa irregularidad. Además ahí se mostraron imágenes de un zoológico que también existía, se mostró parte del armamento incautado, eso también demuestra el arsenal que tenía, una pequeña parte del arsenal. Armamento militar. Sí, una pequeña parte del arsenal que tenían estos individuos allí. Tocorón es una... bueno, también se mostraron parte de la infraestructura ranchificada de esa cárcel, donde los presos desbordaron el edificio principal y fueron construyendo ranchos, viviendas precarias a todo lo largo del terreno que rodea el edificio principal de la cárcel de Tocorón. Es decir, Tocorón era prácticamente un pueblo, era un sitio completamente anormal, inclusive para las prisiones latinoamericanas. Y lo otro, que no salieron imágenes de eso, pero que sabemos de la existencia de todas estas, vamos a decir, beneficios de los cuales gozaba alias Niño Guerrero, donde también se especula que él vivía en una casa de 2 pisos allí dentro de Tocorón, que demuestran que Tocorón era prácticamente un paraíso, ¿no? No era una cárcel donde estos tipos estaban sometidos, paraíso criminal, desde donde Niño Guerrero, fíjate tú otra cosa, Niño Guerrero es PRAN de la cárcel de Tocorón y fue fortaleciendo el Tren del Agua desde el año 2013, que él fue recapturado en esa fecha y se convirtió en el PRAN de esa cárcel. Tuvo 10 años para fortalecer el Tren del Agua y expandirlo por Latinoamérica. 10 años después de que Niño Guerrero fuese jefe por primera vez de esa pandilla, es que se viene a ejecutar una operación de esta. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esa dilación? ¿Por qué esa impunidad que disfrutó durante 10 años? ¿Quiénes? Por eso te pregunto, bueno, esas preguntas quedan abiertas. ¿Quiénes apoyaron al Niño Guerrero para que disfrutara de esa impunidad y que desde allí construyera la megabanda criminal más grande de Venezuela y desde allí fuese el cerebro de la expansión hacia Latinoamérica? Para extorsión, secuestro, venta de drogas, o sea, todo se manejaba desde ahí. Desde ahí. Ahora los desplegaron en diferentes centros penitenciarios, doctor, donde también debo acotar que, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, Tocorón tenía una capacidad para 750 reclusos y había cerca de 5.000 más los familiares, o sea, había un hacinamiento del 750%. Entonces ahora a ellos los reparten en los demás centros que también se van a colapsar porque no hay cárceles para tanto privado de libertad. ¿Cómo ve este panorama ahora, regarlos a todos ellos por las prisiones de Venezuela? Bueno, hay varias cosas. El Observatorio Venezolano de Prisiones también hizo ayer una denuncia muy grave de confirmarse, y es que ellos señalan que en esa cárcel existían alrededor de unos 5.000 reclusos. En algún momento llegaron a existir hasta 7.000. Es la cárcel más poblada junto con la de Tocuyito. Pero que en el operativo de ayer apenas había unos 1.500 presos, cuando se ejecutó esta operación. Entonces ellos se preguntaban, ¿dónde está el resto de la población penal? ¿Los dejaron libres? ¿Hubo traslados previos? O sea, no se sabe nada. Lo cierto es que ellos denuncian que la población para el momento de la ejecución del operativo estaba reducida a solo 1.500 personas, 1.500 presos. Lo otro, la segunda parte de esto, que como tú bien dices, las prisiones venezolanas están completamente hacinadas. Y por cierto, el 80% de la población penal, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, está controlado hoy por pranes. El Niño Guerrero era uno más, quizás el principal, pero uno entre tantos pranes que hay en otras prisiones de Venezuela. Entonces, estas personas van a ser trasladadas seguramente a sitios ya hacinados y sitios que probablemente también estén bajo control de otros pranes. Entonces, ¿se resolvió el problema o se trasladó el problema de un edificio a otro edificio? ¿Qué va a pasar o qué puede pasar? Nicolás Maduro se la está jugando, se la jugaría al estilo
Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, haciendo este tipo de acciones o aparentando tipos de acciones similares cuando coincide, puede ser una coincidencia o no, que el día de la intervención se estaba dando un informe de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos humanos cometidas del Estado venezolano. Coincide ese mismo día. O sea, ¿cómo ve usted este panorama? ¿Qué puede haber detrás? ¿Cuál es su análisis? Sí, fíjate, hay muchas especulaciones sobre los motivos por los cuales el régimen de Nicolás Maduro actuó 10 años después de que Niño Guerrero se hiciera PRAN, ¿no? Y gozara de impunidad durante todo ese tiempo. Algunos dicen, entre ellos yo pienso que una de las versiones principales podría ser la presión internacional. Claro, se quiere legitimar también. Hay que recordar que, por ejemplo, la alcaldesa Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, públicamente le hizo llamados al gobierno de Nicolás Maduro a que le pusiera coto a Niño Guerrero y a sus secuaces dentro de la cárcel de Tocorón. Pero también hubo llamados similares de países como Perú, Chile, Ecuador, etcétera, que sabían que el cerebro criminal de la banda que los está azotando en sus naciones operaba desde acá y hacían llamados a que las autoridades venezolanas le pusieran coto a eso. Entonces es probable que esa haya sido una de las motivaciones iniciales. Lo otro que hay que recordar también es que estamos en un periodo preelectoral. El año que viene se deberían celebrar elecciones presidenciales en Venezuela y probablemente también sea tratando de dar una imagen de combate al crimen organizado. Pero si fue alguna de estas dos motivaciones, no se logró el objetivo. ¿Por qué? Porque no se le da respuesta a los países latinoamericanos, ni tampoco se da una demostración interna de lucha contra el crimen organizado, cuando no se sabe el paradero del principal cabecilla del Tren de Aragua, que es el Niño Guerrero. No se sabe dónde está el Gocho Ever, que era su mano derecha, y no se sabe dónde está el resto de los líderes de esa organización criminal. Entonces, si el objetivo fue dar la impresión de que se estaba luchando contra el Tren de Aragua, los resultados no dicen lo mismo. No es una lucha. Tampoco fue desarticulada la banda, ¿o sí? No, fíjate que en ningún caso se iba a desarticular la banda, independientemente de lo que ocurriera dentro de Tocorón. ¿Por qué? Porque en 10 años de impunidad, esta gente extendió sus tentáculos fuera de los muros de Tocorón y ellos dominan, por ejemplo, comunidades completas en el estado de Aragua, como San Vicente, el barrio San Vicente, que es como su feudo criminal. Pero además dominan otras comunidades en el estado de Aragua. Aparte de eso, ellos se han extendido a otras regiones de Venezuela. Y hay denuncia de que ellos están involucrados en minería ilegal, por ejemplo, en el estado Bolívar, y que en algún momento dominaron o dominan un corredor de narcotráfico en el estado Sucre. Pero además también tienen presencia en al menos 5 países latinoamericanos. Entonces, para verdaderamente desarticular al Tren del Agua, no solo habría que actuar sobre Tocorón, que sí era muy importante, pero también en los otros territorios dentro de Venezuela y fuera de Venezuela donde opera esta banda criminal. ¿Por qué con el Conejo sí actuaron de la manera que actuaron y contra el Niño Guerrero no? Es que esas son preguntas que yo no te las puedo responder. Las tendría que responder las autoridades que están al mando de las instituciones de justicia y policiales en Venezuela y militares. La misma responsables de que este tipo de situaciones ocurriesen en centros penitenciarios que deberían funcionar para corregir comportamientos de personas que sí violan derechos humanos porque violan el derecho a la vida, el derecho a caminar y transitar libremente porque, bueno, te sorprenden, te roban, te secuestran, etc. Entonces, los responsables debería ser el Estado, las instituciones, pero para nadie es un secreto todo lo que pasa en las cárceles de Venezuela. Fíjate tú, me imagino que muchísima gente se ha preguntado y se pregunta ahora a raíz de este operativo muchas cosas. ¿Cómo unos malandros tienen un zoológico dentro de un centro penitenciario? ¿Cómo tienen una discoteca? No, todo el mundo se lo pregunta y se lo... Entran fusiles, un arsenal de fuego tremendo que tienen allí. ¿Cómo construyen un túnel larguísimo que llega hasta el lago de Valencia? Tipo el Chapo Guzmán. Exacto. ¿Cómo ocurría tanto desastre? Mira, hay fotografías de otra época, no sé si eso tendrá vigencia en la actualidad, de hasta sembradíos de marihuana dentro de la cárcel de Tocorón. Entonces, indudablemente que eso es con complicidad de muchos funcionarios que se hacían la vista gorda con todo lo que allí. El dinero que se manejaba, porque hasta un banco tenían adentro. Hasta una especie de banco, sí. Entonces, esa pregunta que tú te haces, se la hacen muchos venezolanos y seguramente en el exterior también. ¿Por qué se actúa contra una banda criminal en Venezuela y por qué con otras no? ¿Por qué se permite que unos individuos tengan impunidad durante tanto tiempo y luego se rompe esa impunidad y deciden ejecutar operativos? Lo mismo ocurrió con el Coqui en la Cota 905. ¿Cuántos años disfrutó el Coqui de impunidad total? Que se decía que inclusive gozaba de una zona de paz allí. Entonces, uno no puede responder esa pregunta de por qué se rompen
Esas relaciones. Esas relaciones. Uno puede hacer especulaciones, pero uno no sabe a ciencia cierta qué es lo que se rompe ahí, qué es lo que ocurre para que se actúe contra Niño Guerrero en este caso, o como el Coqui en el pasado, y por qué otras bandas gozan de impunidad total. Todo está salpicado de política porque sin duda todo está, o sea, la política salpica todo lamentablemente, entonces sería como un escenario similar a que, bueno, la administración de Maduro utiliza a las fichas a su conveniencia, como ocurrió con Tarek El Aissami, siendo ministro de Petróleo. Bueno, sacrificaron esa ficha para decir, bueno, vamos a combatir la corrupción. Ahora la ficha es el Niño Guerrero, que no lo mencionan, no mencionan el Tren de Aragua, solamente dicen bandas criminales. O sea, el Tren de Aragua no existe para ellos verbalmente porque no lo asoman. O por lo menos hasta este momento no lo han mencionado directamente. Entonces estaríamos hablando de eso. Son movimientos estratégicos donde quieren hacer parecer que están trabajando en función de... ¿Usted cree que de verdad Venezuela pueda quedar libre de bandas criminales? Mira, para serte sincero, sí se han golpeado algunas bandas criminales en el país en los últimos años. Por ejemplo, se actuó contra la banda del Coqui, efectivamente le dieron muerte al cabecilla de esa banda y se ocupó el territorio de la Cota 905. También actuaron contra alias el Conejo que actuaba el jefe de la banda de Tejerías. Se han dado algunos golpes contra el Tren del Llano, por ejemplo, también. Hace unos años mataron al Picure, que era el líder de esa banda, y a finales de 2021 también hubo un operativo en el estado Sucre donde dieron muerte a alias Maloni, que era el nuevo jefe de ese Tren del Llano. Pero a la par de esos operativos hay también el funcionamiento de distintas organizaciones criminales en Venezuela que disfrutan de impunidad y que siguen causando mucho daño a la población venezolana. Fíjate, Venezuela ha venido reduciendo los índices de homicidio en los últimos 5 o 6 años. Pero aún así, habiéndolos reducido casi a la mitad en los últimos 5 o 6 años, por distintas razones, no necesariamente por acciones del gobierno de Nicolás Maduro. Ahí tiene que ver, por ejemplo, el tema de la migración y sobre todo la migración de jóvenes, varones de los sectores populares y otros factores más. Pero aún así, con esa reducción de la mitad de los homicidios en 5 o 6 años, Venezuela sigue siendo el país de Latinoamérica con mayor índice de homicidios. Entonces, no estamos hablando de un país pacificado, no estamos hablando de un país sin crimen organizado, sino que estamos hablando actualmente, aún lamentablemente, de la nación, al menos suramericana, con mayor tasa de violencia criminal. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros su análisis, porque es muy importante. Estamos viviendo este momento en donde fue sorpresivo realmente esa intervención, como usted bien lo decía, 10 años esperaron para intervenir un penal, porque fue una intervención de un penal nada más, que tiene años haciendo desastre todos los presos que estaban allí y que hay quien, o sea, así es chévere ir preso, porque entrar, salir, tener fiestas, piscinas, clubes, etcétera, o sea, no es un centro para reformar a un buen hombre, para nada. Gracias por su análisis, por compartirlo con nosotros. A toda mi audiencia también, siempre muchísimas gracias por acompañarme cada domingo en Cara a Cara. Recuerden que también tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.